Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Tabata Hassan de Mujer al Volante y el día de hoy vamos a estar hablando de la documentación de entrega en compra de autos seminuevos. Es decir, si tú vas y compras un auto seminuevo, ya sea en un lote, ya sea un particular, en el lugar que lo compres, ¿qué te tienen que entregar, ¿no? De expediente del auto. Aquí vamos a dividir los coches de nuevo, divisiones. Vamos a dividirlo en dos. La primera va a ser autos que hayan nacido o que se hayan emplacado por primera vez en Estado de México DF. Y el paquete 2 va a ser autos que se hayan emplacado por primera vez foráneos, es decir, en cualquier otro estado que no sea cualquiera de estos dos, ¿no? Entonces, bueno, todos los autos en cuanto se compran de nuevos tienen una factura que, bueno, sale a nombre de la persona que lo compra. Puede ser una persona, es decir, un físico, o puede ser un moral, es decir, una empresa. Entonces yo llego, compro mi auto de nuevo y me dan mi primer factura, que en este caso puede venir a mi nombre o puede venir a nombre de mi empresa. Eso no tiene problema. Esa factura se le va a llamar factura de origen, que es la primer factura que existe del auto. Ok, entonces compro mi auto, me dan una factura y pues bueno, tengo que emplacar. Entonces voy a tener mi factura de origen, que es la primera factura del auto, y mi alta de placas. Así se le llama cuando yo por primera vez saco unas placas de un coche o emplaco por primera vez. En esta alta de placas o en este formato del alta de placas, normalmente, o podemos decir que un 100%, viene desglosado, por ejemplo, si pagan subsidios, si pagan tenencia, todo lo que se pague, ¿no? Como de inicio. Depende el valor factura o el precio del auto para saber si se paga tenencia o no, tenencia completa o solamente los derechos. Pero bueno, en el mismo expediente, en la misma hoja va a venir alta de placas, expedición, no sé, 2010, ¿no? Vamos a suponer que este coche lo compramos en 2010. Y luego viene en la parte de abajo, tenencia, derechos, subsidio, todo te lo desglosan en un solo documento. Entonces, normalmente en el alta de placas viene la tenencia correspondiente a ese periodo, a ese año. Y pues nada más, ¿no? A veces cambio de propietario, no. Solamente eso, ¿no? Entonces ya tengo la factura de origen y la primer, bueno, el alta de placas y posiblemente la primer tenencia. Ya después de eso te van a entregar tus placas, tu tarjeta de circulación a tu nombre. Entonces, dependiendo del tiempo que tú tengas tu auto, vas a tener las tenencias. O sea, vamos a suponer que te quedas con ese coche 5 años, ¿no? Vas a tener que estar pagando tus tenencias o tus derechos de los siguientes 5 años. Esto quiere decir que ya tenemos un alta de placas, no, perdón, una factura de origen, alta de placas y las tenencias o derechos correspondientes a los años que el cliente haya tenido el coche. Vamos a suponer que después de esos 5 años tú vendes el auto. Entonces, bueno, pues ese coche estuvo muy sencillito porque solo hicieron alta de placas, se siguieron así y ahora lo están vendiendo. Ya dependiendo si lo venden a persona física o a persona moral, es como va a existir la refactura. Es decir, para yo vender mi coche, tengo dos opciones. La primera es endosar la factura, es decir, que esa factura de origen que tengo, en la parte de atrás yo le hago una... Cedo los derechos de la presente factura a nombre de tal. Este movimiento o esto de endosar la factura solamente lo puede realizar una persona física. Es decir, yo, tú, cualquier persona que no está dado de alta en Hacienda, que no tiene actividad empresarial registrada. Si yo soy una persona física con actividad empresarial o soy una empresa, no puedo realizar no puedo realizar el endoso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que facturar. Yo puedo emitir facturas y para venderla ya sea a otro particular o a un moral,
tengo que refacturarle. No puedo endosar porque entonces esa factura no sería válida. O esa transacción, ¿no? Mejor dicho, no sería válida. Lo correcto, pues sobre todo fiscalmente, o sea, es que se haga ese movimiento. Entonces, tengo una factura de origen, tengo un alta de placas, tengo las tenencias y ahora voy a vender. Puedo tener ya sea una refactura, que a eso se le llama, cuando un persona moral o un persona física con actividad vendió el auto, o puedo tener solo el endoso. O sea, en esta misma factura, en la parte de atrás, solamente firmo, ¿no? Eso también puedo hacer. Ahora el coche ya no es de Tabata Hassan, ahora es de Chuchito Pérez, vamos a suponer. ¿Qué pasa ahora? Chuchito Pérez tiene que hacer un cambio de propietario porque la tarjeta de circulación está a mi nombre y en el momento que yo lo vendo a Chuchito Pérez, ahora la tarjeta de circulación debe de estar a nombre de él o a nombre de la empresa a la que yo lo vendí. Ese cliente tiene de dos para hacer con estas placas. Una es cambiarle el propietario, o sea, las placas continúan igual, el historial sigue siendo el mismo, pero ahora aviso, ¿no? Cambio de propietario, ¿por qué? Porque ahora ya no es de esta persona, ahora es de otra persona. Aquí está. Me van a dar un documento, obviamente, que es el cambio de propietario, el pago del cambio de propietario, y entonces me puedo continuar con esas placas. O puedo hacer baja de placas y alta. Vamos a suponer que este auto tenía placas en el DF y yo... Entonces, lo que voy a hacer es hacer una baja en el DF y una alta en el estado. Ahora me van a dar nuevas placas y mi coche ya tiene ahora un nuevo expediente, por decirlo así. Ojo, aquí es importantísimo esto, sobre todo de DF y estado. Por eso lo dividí así en dos partes. La baja se tiene que realizar en el estado en el que se realizó el alta. O sea, los gestores trabajan de dos formas. La primera es, doy de baja en el DF y luego me voy al estado con mi baja y ya ahora ya saco mi alta. Esa es la primera y esa es la correcta. ¿Por qué? Porque si yo, bueno, la segunda opción es irme al estado y decir, oye, ya no quiero esas placas del DF y ya voy a querer aquí el estado. Entonces, el estado hace una baja y hace una alta. Pero, ¿qué sucede? El estado tiene la obligación, o sea, finanzas del estado, tiene la obligación de avisarle al DF, como de forma interna. Oye, este coche ya no va a tener tus placas, ya para que lo des de baja. Y entonces el DF ya tiene que hacer su baja como interna, ¿me explico? ¿Qué sucede? Esto se hace en un 1% del 100%. ¿Por qué? Pues porque finanzas no lo hace, o sea, de forma interna, ese es un problema interno. No tiene nada que ver con el cliente ni con el gestor, pero ya sabemos que eso sucede. Entonces mis placas del DF se quedan vivas y yo ahora tengo otras placas del Estado de México. ¿Qué sucede? Mis placas del DF siguen generando todo. Siguen generando tenencias, siguen generando normal, como si yo no las hubiera dado de baja. Y ahora ya me fui al estado. Los clientes dicen, pues ya no hay problema, porque yo ahora soy del estado, ¿no? Entonces yo a partir de aquí pago completo. Sí, pero en el momento que lo vendes, se tiene que revisar en los dos lugares. Tienen que revisar si en el DF y en el estado están completos los pagos. Porque eso se da muchísimo, como estamos aquí súper juntitos, muchísima gente, por ejemplo, debo una o dos tenencias, no sé, ¿no? En el DF, ¿qué hago? Ya las dejo ahí, me voy al estado y ya, ¿no? A partir de ahí empiezo a pagar. Sí, el problema aquí es la circulación. Como la mayoría de gente pasa de un lado a otro, si tú tienes placas del estado y trabajas en el DF, por ejemplo yo vivo en el estado, trabajo en el DF y todos los días mi coche va de un lado a otro. Si yo tengo mi coche aquí
y me paso un alto o se lleva mi coche la grúa por X cosa, lo van a llevar a un corralón del DF. Y entonces en el DF van a checar tal número de serie, porque ellos no checan por placa, por supuesto. Este número de serie, me debe 20,000 pesos. Oiga, pero ¿cómo va a ser? Sí, de todo lo que, o sea, eso es lo que me debe. Y para sacar su coche del corralón necesita estar al día. Y lo mismo pasa allá, o sea, por ejemplo, con lo de las infracciones, lo de las fotomultas, pues igual, ¿no? O sea, decían, yo tengo mis placas del Estado de México, ya la hice, ¿no? Me voy al DF, lo mismo. Si te agarran, si te infraccionan, si hay una situación, tienes que pagarlo. Y en el momento de vender, si lo venden en una agencia, les van a pedir que paguen todo lo que deben. Porque eso es lo correcto, porque como les digo, mucha gente lo hace así como para salir. Llega un cliente y su coche lo compró, no sé, Chiapas, Querétaro, cualquier otro estado que no sea estos dos estados, ¿sale? En teoría, el expediente es el mismo. Hay una factura de origen, hay refacturas y hay tenencias. Ahí en los estados tenemos que ver, hay muchos estados de la República que no pagan tenencia, o sea, que su refrendo, o no sé si se le llame refrendo, pero bueno, su pago es mínimo. Hay estados que, no sé, 150 pesos, dependiendo el auto, pero que tienen subsidiado toda esa parte. Entonces, en ese tipo de casos, lo que hacemos es siempre, o sea, el cliente me lo trae con a lo mejor todo su expediente completo de tenencias, pero yo le tengo que hacer una baja y alta porque tengo que reemplacar aquí. Aquí en este caso eso es lo correcto, y lo correcto es que lo hagan en la institución que van a hacerlo. O sea, por ejemplo, se van al DF o se van al Estado de México, llevan sus documentos y ahí el proceso es diferente. Para hacer una baja y alta de ese tipo de unidades, lo que se hace es, en vez de ir al Estado, el Estado de México, por ejemplo, manda a revisión todos esos documentos. Ahí hacen casi lo mismo que tendrían que hacer en el DF, pero aquí, como les digo, como estamos súper cerca, según lo hacen digital, rápido, y no sucede. Entonces allá en el estado, en los estados, sí es muy diferente. O sea, bueno, ahora vamos a hablar de los coches que son foráneos. Aquí solo quise dividir por el tema o por comentarles que cuando hay un coche foráneo, el expediente es el mismo. O sea, hay una factura de origen, existen las refacturas en caso de que se haya hecho entre personas morales, o si no, solo el endoso, y existen las tenencias. Solo que aquí es importante, pues normalmente nosotros no conocemos cómo son los trámites o cómo son los documentos de los otros estados. Hay estados que pagan muy poquita tenencia, que tienen subsidiada toda esa parte y pagan, no sé, 130 pesos, 150, dependiendo si son físicas, si son moral. Hay lugares en donde se paga muy poco. Entonces, para que, bueno, toda esa parte la tomen en cuenta. Yo lo que les recomiendo, o sea, el problema aquí es que si yo voy a comprar un coche con documentos foráneos, pues lo ideal es que mande a revisión los documentos, pero eso solamente lo haces en cuanto haces baja y alta. ¿Por qué? Porque tú llegas al Estado de México, por ejemplo, con todo tu expediente de tenencias y todo eso, le dices, oye, tengo este coche, tal, necesito que me lo des de alta aquí, voy a hacer baja y quiero alta. Entonces ellos ahora sí hacen todo el procedimiento, envían todos los documentos a revisión al Estado, y hasta que el Estado revisa que esté en orden, manda como una especie de aprobación. ¿Ya te la enviaron? Ya. ¿Ya? ¿Te los mando por WhatsApp? Órale. ¿Sí? Sí. Órale. Va, gracias. De nada.
Ponchis, ponchis. Entonces, hasta que el estado correspondiente ya realmente vio que todo está en correcto, que todo está en orden, entonces ahora sí nos manda una aprobación y nosotros ya podemos continuar con el trámite de alta. Pero eso lo puedes hacer pues hasta que ya compraste el auto, entonces realmente pues sí tienes que confiar en la persona, o mejor, pues si eres persona física y de plano no tienes conectes en ningún lado que te pueda revisar antes los documentos, pues mejor ni lo compres, a menos que sea alguien conocido, ¿no? Tuyo. Si no, pues bueno, las agencias pues sí tienen normalmente, bueno, depende de cada agencia también, pero la mayoría tienen contactos o gestores prácticamente en todos los estados para poder revisar que los documentos sean correctos, que estén completos y que estén pues pagados, porque si no pues se da, por ejemplo, mucho, o sea, supongamos un coche de Sonora o de estados así lejanos, pues te vas a un estado muy alejado en donde no van a tener oportunidad de revisar, y si tu coche pues tuvo algo, reporte de robo, lo que sea, o están mal los documentos, te lo llevas y pues lo vendes sencillamente, ¿no? Entonces eso es lo que se tendría que hacer. Como les digo, el proceso ahí, ya cuando hay baja y alta para traerlo al estado, es que bueno, el estado o el DF mandan documentos, se les da una aprobación, y entonces ahora sí ya te dan tu alta. Y ya de ahí lo mismo que les digo, en el alta viene el cambio de propietario, porque ahora ya viene otro dueño, y así continúas con todo tu proceso. Entonces, como para recapitular, en el expediente te tienen que dar factura de origen, refacturas en caso de existir, o si no, el endoso, o sea, vienen todos los endosos, alta de placas, todas las tenencias, en caso de que exista baja y alta, si no, solo cambios de propietario de acuerdo a los dueños que ha tenido. El coche debe de estar la tarjeta de circulación a nombre del último propietario. ¿Por qué? También eso se da, bueno, no saben a qué grado. Compro un coche yo, se lo vendo a tal persona y esa persona me lo compra, nunca le hace el cambio de propietario, lo trae a nombre del otro cliente y luego lo vende, el otro señor tampoco, y lo traen a nombre del primer dueño. Todo eso es la parte legal. En el momento, que ya se los había dicho en un video anterior, pero si tú cometes alguna situación con este coche, a la persona que van a tratar de localizar, número uno, es a nombre de la que está la tarjeta de circulación. Entonces, por eso es importantísimo que se haga un cambio de propietario o bien una baja y alta. Si tú eres el cliente que estás vendiendo el coche, puedes tú dar de baja y entregarlo al cliente después, que a fuerza va a tener que hacer alta o va a tener que hacer algún movimiento, ¿no? Para asegurarte de que tus datos estén pues protegidos, ¿no? De que la venta se haya realizado bien. Y si tienen alguna duda, por favor háganmela saber, contestamos preguntas, dudas, lo que sea, y esperen la siguiente semana el siguiente video, que va a ser de los tipos de garantías que existen. Un saludo y por favor suscríbanse, estamos subiendo información cada semana sobre pues temas así, ¿no? De importancia, ¿vale? Saludos y nos vemos.